Hola, estamos con Carlos Sepúlveda, él es director del Teatro de Occidente y es docente de largo aliento durante varios años, ha sido docente de distintos programas en distintas universidades. Bueno, Carlos, entonces, primero, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Listo. Carlos primero nos va a hablar de su experiencia como docente, teatral, como lo que nos quieras contar de ti. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, realmente, digamos, en este momento soy profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, soy profesor de planta allí, pero pues he sido profesor un poco de diferentes espacios académicos, como tú decías. He sido profesor de la SAB, he sido profesor de la Casa del Teatro Nacional mucho tiempo, de la maestría en literatura de la Universidad Javeriana, de la maestría de escrituras creativas en el área de teatro en la Universidad Nacional y bueno, pues digamos que ahí he hecho un recorrido, pero realmente ese recorrido académico y pues que tiene mucho que ver con una postura también eh, eh, que yo tengo frente a esos asuntos del teatro, pues tiene que ver también como con una serie de momentos y de cosas que se fueron cruzando, porque fíjate que cuando yo arranqué mis estudios siendo tan joven como tú, bueno, como de una generación realmente muy joven, no había realmente un espacio académico consolidado. A nosotros, a mi generación, nos tocó sufrir bastante como la idea de conseguir un título universitario, etcétera, porque digamos todavía no estaban como definidos los centros de estudios académicos y eso hizo que pues que nuestra formación se fuera completando, o por lo menos en mi generación, se fuera completando paulatinamente en diferentes espacios. Es decir, yo estudié, digamos, inicialmente teatro en la escuela del distrito y esa escuela no ofrecía títulos. Entonces eso eran unos ires y venires que me hizo pues también empezar otra carrera, por ejemplo, otro pregrado. Yo hice tres, finalmente hice tres pregrados porque estudié teatro y me gradué después de mucho tiempo, me gradué como director en la SAP, pero además de eso estudié también filosofía y estudié una licenciatura. Y aún así, pues todavía como que era necesario seguir investigando digamos, esas dimensiones y por eso hice una especialización en educación porque me interesa mucho el territorio educativo, pues una maestría en teatro y artes vivas y el doctorado en filosofía. Son como las tres líneas de trabajo. Eso pues también en mi generación, que era una generación quizá tan inquieta como las generaciones de jóvenes de hoy, eh, nos metíamos también en rollos con la danza, con la música, con el cine. Había como una ansiedad muy fuerte de meternos con muchos referentes y, digamos, mis compañeros de la época, eh, pues tienen una formación también muy integral porque navegábamos diferentes tipos de asuntos. Y también, pues, digamos, en el territorio de lo creativo, pues también ha habido un interés permanente por seguir investigando desde el escenario asuntos teatrales, asuntos que tienen y que cruzan diferentes dimensiones. Si tú ves unas de mis obras recientes, pues son obras que tienen que ver un poco con el lenguaje de lo multimedial. Me gusta meterme con el video, me gusta meterme con la danza, con la música en vivo, etcétera, con una serie de tejidos que yo siento que eran como muy generacionales, pero que ahora se convirtieron casi que en una necesidad expresiva grande. Pues en esos territorios ando. Como te digo, pues mi generación, una generación que en este momento la mayoría de nosotros somos profesores o directores o actores, pues digamos que éramos una generación muy inquieta que nos tocó transitar varias crisis históricas difíciles, inclusive pues acaba de pasar una pandemia, etcétera,
quién se iba a imaginar, pero de todas maneras, digamos que eso nos hacía como ser una generación muy inquieta. Listo. Entonces, a través de la carrera que has tenido, que ha sido muy amplia y en distintos sentidos, ¿podrías decir que hay un teatro colombiano en términos de un teatro autóctono colombiano? Y si sí, ¿cómo es ese teatro? ¿Qué características tiene? Bueno, pues no sé si hay realmente un teatro autóctono. Lo que yo sí defiendo con todo mi afecto, con todo mi amor y con toda la inteligencia que pueda disponer para defenderlo, es que yo sí creo que nosotros en Colombia tenemos una tradición teatral y que tenemos una serie de maestros y de maestras que nos han inundado con sus creaciones y que son determinantes. Es decir, yo no puedo pensar, aunque en un momento, digamos, de mi juventud peleara fuertemente con esos paradigmas, porque es muy propio de la juventud pelear con los paradigmas, yo no puedo desconocer, por ejemplo, a maestros como Santiago García, a maestros, no sé, es decir, es muy difícil desprenderse de la importancia que tuvo el TEC, de la importancia que tuvo la MAMA, de la importancia que todavía aún conserva el teatro libre y todo lo que significó también ese ámbito tan interesante que podemos hablarlo ahora con más detalle. Es decir, si nosotros suponemos que el concepto de autóctono fuera un concepto estático, querido mío, creo que no podría decir que en Colombia hay un teatro autóctono porque efectivamente es un teatro que desde su nacimiento, digamos, ha estado en diálogo con el mundo. Es decir, es imposible hablar de Santiago García sin tener en cuenta, por ejemplo, todo lo que influyó Brecht en el teatro La Candelaria o en el TEC con el maestro Enrique Buenaventura, que es otro de nuestros grandes referentes, por supuesto. Entonces, como que uno dice, es imposible, digamos, pensar que hay un teatro que creció aquí, que se fortaleció aquí y que no ha tenido que ver con los otros teatros del mundo. Yo creo que no, pero sí creo que hay una tradición teatral y una tradición teatral bastante importante que podríamos como podríamos detallarla, entrar como en las minucias, en las filigranas de todos estos tejidos. Y mira que la palabra filigrana o la palabra tejido me ayuda mucho a plantear esa posición, porque fíjate que como te decía, es imposible pensar que un grupo tan significativo como la Candelaria, como el Teatro Matacandelas, como el mismo Teatro Experimental de Cali, hubieran sido teatros autóctonos, es decir, como encerrados en sí mismos, en la tierra, en su propia, como en su propia territorialidad. Yo creo que no, yo creo que son teatros que se han expandido, que han entrado en contacto con diferentes posibilidades. Fíjate tú que si nosotros habláramos, por ejemplo, de un teatro colonial, ese teatro colonial, si hablamos, no sé, de Luis Enrique Osorio, es decir, son teatros que han estado tejidos desde su nacimiento, han estado tejidos por las tradiciones europeas también, por las influencias españolas, digamos, por los grupos de comedia que venían a presentar sus obras, digo, los teatros de comedia español que venían a presentar sus materiales acá en el Teatro Colón, que antes era el Coliseo, el Coliseo Ramírez, etcétera, porque son teatros que han venido estableciendo como una especie de tejido muy universal. Si yo quisiera cerrar esta primera parte, te diría, creo en una tradición teatral colombiana, pero creo que esa tradición es una tradición amplia y que ha estado tejida con las tradiciones teatrales del mundo. Esa visión se ha ido transformando a través de lo que has ido estudiando. Es decir, cuando empezaste a estudiar, ¿qué creías o qué intuiciones tenías, si recuerdas, de lo que podría ser o de lo que era el teatro colombiano?
y pues en el largo trasegar de tu vida, cómo ha ido mutando como esa percepción de lo que es o las características que tiene el teatro colombiano. Bueno, digamos que, a ver, si yo quisiera remontarme como a los orígenes de por qué estudié teatro o cuándo empecé a estudiar teatro, pues inevitablemente pues aparecen maestros muy, muy, muy importantes y ya te decía la escuela, pero digamos que, bueno, primero fue la ENAD, yo considero que la ENAD fue una cantera, la Escuela Nacional de Arte Dramático fue una cantera bastante importante, donde confluían, mira tú, donde confluían un montón de de posibilidades expresivas, es decir, tú podías compartir allí la perspectiva del maestro Santiago García y toda la perspectiva que él tenía digamos, de la creación colectiva, pero la podías compartir también con perspectivas como la de Juan Monsalve, que era de una herencia más antropológica, etcétera. Entonces, fíjate que digamos que esos múltiples movimientos, de alguna manera yo siento que los tengo desde el puro comienzo. Es decir, para decirlo como de una manera muy, muy, muy puntual, yo creo que esa idea de tejido, querido mío, esa idea de tejido siempre ha estado presente en mi concepción de lo teatral, pero no fue, claro, hoy lo puedo decir como con más criterio, quizá como con más experiencia, pero desde el puro comienzo, era maravilloso ver que la escuela de teatro en Colombia, bueno, y particularmente en Bogotá, es una escuela que ha sido tejida por muchas influencias muy distintas, es decir, y eso es una riqueza, es decir, si quisiéramos caracterizar la tradición teatral colombiana, nosotros tendríamos que decir que es una tradición absolutamente diversa y compleja, con muchísimas influencias. Una cosa es esa perspectiva antropológica supremamente importante, válida, otra esa perspectiva política, digamos, que se genera con toda la influencia del teatro brechtiano, de Boal inclusive, etcétera. Otra, una tradición muy también en diálogo con las herencias, digamos, de las escuelas europeas, de la tradición centrada en los géneros dramáticos, la tragedia, la comedia, etcétera, etcétera, en la tradición teatral realista, pero también en el teatro de calle, que también es otra influencia muy importante en mis orígenes. Yo tuve una relación fuerte, fuerte con el teatro callejero y con el teatro comunitario. Entonces, fíjate que realmente es un tejido de diversas formas de expresión escénica las que se han dado al país y en ese sentido te puedo decir que no creo que haya cambiado mucho, pero sí se ha venido consolidando de algún modo ese criterio. Listo. Vamos a entrar un poco ahora a la historia. Mm, Entonces, son pocos los relatos que hablan de nuestros orígenes, entre esos como orígenes bien antiguos. Entre esos está el Yurupari, ah, ok. Ujú. muy, muy antiguo, pero que seguramente tiene pues una mano ahí a través de la traducción que se le ha hecho. Luego, la primera obra de teatro que fue La Laurea Crítica, es como la primera obra de teatro que hay. Hay muy poco pues de esa parte de la historia indígena y colonial Es cierto. del teatro. ¿Por qué crees que son o que se conservan tan pocas manifestaciones teatrales de esa época? Si seguramente pues las hubieron o Ujú. las hubo. Seguramente las hubo. Yo quisiera como plantearles una hipótesis alrededor de eso. Y sobre todo, mira tú que, por ejemplo, nosotros encontramos unas tradiciones muy fuertes. Quisiera detenerme un momentico en el teatro amerindio, es decir, en el teatro prehispánico. Yo creo que, digamos, una tradición como la tradición mexicana es una tradición que es muchísimo más fuerte, más consolidada, y
al contrario, digamos, la tradición muisca, yo creo que esos materiales, la mayoría de ellos se perdieron y fueron borrados, aunque hay maestros, por ejemplo, el maestro Carlos Araque ha hecho una investigación importante, digamos, sobre teatro muisca y también, por supuesto, el trabajo que ha venido desarrollando la maestra Beatriz Camargo en Villa de Leyva. Pero me parece muy importante tu pregunta por la siguiente razón. ¿Qué diferenciaría, digamos, esa tradición de Guatemala, México, incluso la tradición boliviana, peruana, de la tradición muisca colombiana, digamos? ¿Qué es lo que la diferenciaría? Yo te digo que voy a arriesgar una tesis, una hipótesis ahí que tiene que ver con la sumisión. Es decir, nosotros teníamos unas tribus, querido mío, que eran bastante sumisas. Es decir, fueron comunidades indígenas que de alguna manera a la llegada de los españoles, esas comunidades fueron atropelladas brutalmente como en casi toda América y fue tan duramente impuesta la doctrina cristiana y la tradición española fue tan fuertemente impuesta aquí que es muy difícil hablar de que se pueda conservar una, una, una serie de fenómenos teatrales, de representación, etcétera, que se desplegaron quizá en las comunidades indígenas muiscas. Pero si tú vas a México, por ejemplo, la tradición indígena en México es absolutamente evidente. Y digamos que, claro, cuando se encuentran con un imperio como el imperio maya o el imperio azteca, la confrontación fue de tú a tú, créeme, la confrontación militar guerrera en México, pues en Guatemala, pues eran dos imperios brutales y lo mismo de algún modo con el imperio inca abajo en el sur del continente. Pero en cambio nosotros aquí fuimos arrollados de una manera brutal, quizá porque de algún modo los muiscas eran un poco, digamos, comunidades indígenas sumisas, no todas, por supuesto, los caribes eran muy beligerantes, incluso se habla de toda una comunidad que se suicida en el contacto con los españoles, prefieren el suicidio que cohabitar con ellos, etc. Pero sí quisiera decir que acá, digamos, como que frente a economías e imperios tan fuertes como el imperio inca, como el imperio maya y como el imperio azteca, los muiscas realmente no representaban un peligro y sobre todo un enemigo como tan guerrero como esos imperios precolombinos de los que te estoy hablando. Entonces, yo siento que quizá ahí no hay una tradición teatral todavía tan fuerte que investigar. Quisiera, como te digo, volver a insistir en rescatar investigaciones el profesor Carlos Ara, que es un antropólogo, y entonces él desde la antropología, con herramientas de la antropología, también desarrolló un proceso de investigación muy interesante sobre esos teatros antiguos. El maestro Jorge Prada, por supuesto que ha sido también un investigador del teatro colombiano, pero muy importante. El maestro, por supuesto, Carlos José Reyes, etcétera, y el trabajo que ha hecho también, por supuesto, Beatriz Camargo, han intentado de como visibilizar un poco esas tradiciones que yo no considero que sean tradiciones muertas, considero que son tradiciones vivas, que tienen mucho sentido, que tienen mucho rigor y necesidad sobre todo de ser visibilizadas. A mí me parece que eso que te decía ahora de la diversidad de la tradición teatral colombiana empieza porque fíjate que hay un grupo como el grupo de Beatriz Camargo que sigue investigando la posibilidad de hacer un teatro muisca, un teatro que recoja como esas búsquedas prehispánicas y que me parece también pues
muy importantes y sobre todo necesarias para seguir para continuar la tradición. En el mundo, digamos, en el momento ya donde esto empieza a cruzarse con la colonia y eso que aparecen obras como la Laurea Crítica, etcétera, que es interesante pensar un poco ahí de nuevo, vuelve a aparecer la idea de diálogo con la colonia, en este caso con España y con lo que estaba pasando también en esa tradición. Una desgracia enorme que esos textos sean textos fragmentarios, que sean textos incompletos, que no hayan sido conservados debidamente, etcétera. A nuestros investigadores les ha tocado sacarse un ojo tratando de encontrar los originales de esos textos para poder leerlos y sobre todo creo yo que todavía nos hace falta realmente como una industria editorial que se interese realmente por esos primeros textos teatrales que además los escribían jovencitos. Pues la Laurea Crítica realmente es un material escrito por un hombre muy joven que está intentando construir también una obra. Entonces fíjate que es maravilloso que ahí yo creo que hay pues una carencia muy fuerte también del respeto por una tradición. Fíjate que eso no pasa en México, es decir, tú vas a México y nomás o sea, en el DF, en el Zócalo, en la plaza central de México, ya ves de una cómo cohabita ese mundo hispánico de la Iglesia Católica, etcétera, pero las ruinas de un imperio y esa cohabitación de esas dos dimensiones se siente. Acá nosotros, yo siento, y lo digo dolorosamente, que incluso ni siquiera respetamos nuestras propias tradiciones. Para decirlo de una manera dolorosa, yo siento de algún modo que nosotros somos un pueblo sin memoria y eso en todos los planos, en lo político, en lo social, en lo cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos olvidan nuestras propias conquistas. Incluso ahorita en el panorama que estamos viviendo de lo electoral se está hablando de que se va a acabar el Ministerio de Cultura porque lo van a fusionar con otro ministerio. Cuando eso fue una lucha de artistas, intelectuales, académicos, de la trayectoria de Obregón, de García Márquez, etcétera. Mucha gente que estuvo peleando porque en Colombia, muchas generaciones que hubo peleando porque se constituyera un Ministerio de Cultura y se empezara a respetar nuestra tradición y ahora alguien habla de que ese ministerio hay que acabarlo. Uno dice, no es posible. Y pues va a ser muy difícil salir a defenderlo justamente por eso que te digo, porque somos un pueblo que no tiene memoria. La otra pregunta tiene que ver precisamente un poco con lo que decías. Se dice que nuestros indígenas tenían sus propias representaciones internas y de hecho tenían una fascinación por el juego particularmente. Eso, de hecho, los españoles lo tomaron para evangelizar, como ese gusto por el juego y por las representaciones lo tomaron a su favor. ¿Por qué crees también, ahí seguramente voy a necesitar otra hipótesis tuya, por qué crees que el español no fue capaz de cohabitar con esas cosas y mezclar, unir lo mejor de los dos mundos, sino como borrarlo de plano? Sí, yo creo que es una situación muy paradójica, pero también hay que comprender un poco la dimensión histórica de España en ese momento. Es decir, eh, yo pienso a ver, si nosotros quisiéramos pensar un poco cómo era la Europa mmm, del siglo XV, del siglo XVI y particularmente lo que estaba viviendo España, yo me voy a atrever, como tú dices, a plantearles una hipótesis. En el siglo, digamos, lo que nosotros conocemos en la tradición occidental como siglo XV, siglo XVI, incluso desde un poco antes,
ya la Edad Media ha entrado en una decadencia, es decir, ya se han empezado a movilizar las estructuras del centro de Europa, se han empezado a movilizar hacia otras problemáticas que han sido conocidas como el Renacimiento. Es decir, tú vas a encontrar que hay unas discusiones muy serias en torno a la redondez de la Tierra, a la ley de gravitación universal, se han empezado a movilizar una serie de problemáticas muy importantes, sobre todo en Inglaterra, en Italia, en Francia. Digamos que en esos tres países. Pero en España no. En España estaba pasando otra cosa. En España el matrimonio de los reyes católicos es definitivo, pero no para avanzar, sino para retroceder. Esta es mi hipótesis y te la voy a plantear como un poco en el siguiente sentido. Mientras que los demás países del centro de Europa, y me refiero particularmente, digamos, a Inglaterra, Francia e Italia, estaban ya empezando a tener discusiones muy importantes que sacudían con vehemencia los fundamentos, digamos, del catolicismo. Al contrario, en España, lo que hizo fue que el matrimonio de los reyes católicos se plegaron al catolicismo. Lo que estoy diciendo con eso, querido, es que cuando se juntan Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se convierte realmente en la potencia católica contrarreformista de Europa. Es decir, mientras los otros países ya habían empezado a incluir en su pensamiento y en su vida cotidiana la reforma, en España no. En España estaba el presupuesto de la contrarreforma, que era más vehemente y más incisivo y más violento que los otros países. Es decir, mientras que los otros países estaban planteándose la apertura a la redondez de la tierra, en España no. En España la doctrina católica, apostólica y romana había entrado con todo el rigor de la contrarreforma, que fíjate, el nombre mismo lo dice, es el movimiento en contra de la reforma protestante, en contra, mientras que la iglesia ya se había planteado la necesidad de empezar a expandir las problemáticas, a entender otros problemas. Tú me dices qué tan extenso puedo ser en eso, porque puedo hacerlo con mayor profundidad, pero en España no. Es decir, es decir, en Inglaterra Enrique VIII había planteado una ruptura radical, pero radical con el Vaticano. Por eso toda la historia de Shakespeare, etcétera, de la reina Isabel, es una confrontación permanente con el Vaticano. Le hicieron atentados a la reina, la querían matar. Incluso ella misma tuvo que mandar quitarle la cabeza a su prima, porque su propia prima, María Estuardo, intentó arrebatarle la corona conjurada, es decir, en una cofradía con el catolicismo, con el Vaticano, entonces, con España, por supuesto. Entonces, fíjate que mientras que en el resto de Europa estaban hablando de unos aires reformistas, de la redondez de la tierra, aquí no, aquí la tierra era plana, etcétera, etcétera. Pero eso no es o sea, eso es importante, pero no es tan determinante como lo siguiente. Cuando España llega a América, lo que implanta en América es el régimen feudal. Lo que nosotros conocemos, es más, todavía nosotros hoy estamos soportando realmente conceptualizaciones, imaginarios que son absolutamente feudales. Por ejemplo, en el manejo de la tierra. Entonces, fíjate, el feudalismo es un sistema absolutamente violento. Entonces, claro, si tú me preguntas, ¿por qué los españoles al llegar acá y reconocer que aquí había unos desarrollos en astronomía, en el manejo de las formas de riego, en el manejo de los cultivos en las montañas, etcétera, que eso eran desarrollos nuestros, porque digo desarrollos indígenas porque ellos conocían la tierra, porque la habían habitado aquí durante siglos? ¿Por qué los españoles no dijeron, oiga, cohabitemos con estas civilizaciones?
no porque ellos ni siquiera nos consideraban a nosotros humanos, es decir, ellos decían, estos miserables ni siquiera tienen alma. Hay una discusión y si te interesa esa discusión, si les interesa, es una discusión muy importante para entender eso que me estás planteando, que se llama la Conferencia de Valladolid. La discusión en Valladolid es una discusión que da Fray Bartolomé de las Casas con Juan Ginés de Sepúlveda, dan una discusión sobre si los indígenas tienen o no tienen alma, imagínate. O sea, es una discusión académica en una universidad para mirar si realmente los indígenas, para discernir si los indígenas tienen o no tienen alma, imagínate eso. Entonces, por supuesto, cuando ellos llegan acá con toda esa lógica del feudalismo, eso es una lógica violenta de arrasar y de someter y de considerar que el otro no es ni igual. Entonces, por supuesto que ahí no hay nada que hacer. Es decir, mientras que, no sé, cuando por un proceso histórico absolutamente concreto en la antigüedad, cuando los romanos invaden a los griegos, se dan cuenta los desarrollos de los griegos y retoman, digamos, toda la tradición griega en literatura, en escultura, en arquitectura, la retoman para fortalecer su imperio. Es más, sin eso, si los romanos no hubieran bebido de los griegos, no son capaces de tener el imperio que tuvieron, pero acá no fue así, es decir, acá la política era arrasar, la economía era arrasar, la idea de la religión también era someter completamente, pero completamente cualquier tipo de manifestación que se diera acá. Entonces, esa simbiosis que tú planteas, que sería, hubiera sido muy interesante que se cohabitaran las dos culturas, aquí no se dio. Aquí se dio una imposición absolutamente brutal, efectiva, violenta, que diezmó completamente a la población indígena, pero además todas sus tradiciones. O sea, es muy difícil. Yo entiendo, por ejemplo, y que hay observatorios en Villa de Leyva, en esa zona, había observatorios astronómicos de los muiscas, todo eso fue arrasado completamente. Entonces uno dice, pues es muy doloroso, pero nunca hubo esa idea de cohabitar porque ellos venían con una lógica, tú me dices, propone una hipótesis sobre eso, y es que efectivamente ellos venían con una mentalidad absolutamente invasora del feudalismo que instalan acá. La encomienda, la mita, el resguardo, todas son instituciones feudales de dominación, de servidumbre, mientras que, como te digo, en los otros países, digamos, empieza a haber levantamientos campesinos, digo, en España, digo, en Inglaterra, en Francia, etcétera, empiezan a tenerse en cuenta otras lógicas. En España no, en España hay siervos, en España hay esclavitud, etcétera. Es la estructura medieval completa, y cuando llegan ellos aquí a la Nueva Granada, lo que hacen exactamente es eso, es imponer una lógica completamente violenta, que no hay derecho al diálogo. Es que sería además muy difícil reconocer, eso lo podemos hacer ahora, es decir, si tú me dices, mira, es que yo soy musulmán, y yo te digo, bueno, yo soy como de tradición católica, pues no hay nada que hacer, podemos ser compañeros, podemos ser colegas, podemos subirnos a la escena juntos sin matarnos por eso. En esa época eso no era posible, porque, digamos, hay una concepción de que hay un solo Dios, hay una sola verdad, hay una sola doctrina, entonces ahí no hay posibilidad de diálogo. Listo. ¿Podemos encender la luz de pronto? Sí. Ay, no te preocupes. No es tan fuerte, pero... No, pero sí, Sí, mejora se un poco. mejora así. Listo. Bueno, entonces, ahorita nos decías que el teatro colombiano es un tejido de muchas cosas. Seguramente hay algo indígena ahí, en ese tejido. Sí. ¿Qué hay ahí que conservamos indígena tal vez? Bueno, yo considero, pues tú ya habías mencionado algo que a mí me parece importante, digamos que hay una serie de ritualidades indígenas que a mí me parece que todavía, digamos, de algún modo se conservan. Es decir, tú mencionaste el Yurupari, pero hay digamos, hay otras posibles, ¿cómo decirte? Como expresiones rituales que tienen de algún modo que ver
con la teatralidad, digo yo. Hay gente que denomina, digamos, que esas formas rituales, que esas formas quizá ancestrales, esas formas ancestrales son más bien, las denominan parateatrales. A mí me parece un poco que la palabra es peyorativa, es decir, como parateatral. Y uno dice, entonces no es completamente teatral o de qué se trata. Y uno dice, bueno, seguramente no son dramáticas, dramáticas en el sentido griego de la dramaturgia y de Aristóteles y de la tradición occidental. Seguramente no, porque no hay textos escritos con unos personajes que tienen un arco de desarrollo, etcétera. Probablemente no, en ese sentido, pero sí hay una serie de formas de representación que a mí me parece que sí, de alguna manera, el teatro colombiano, o por lo menos nuestra mística colombiana, nos ayuda, digamos, a mantenerlas. Y yo me refiero, por ejemplo, a la idea de ritualidad. A mí me parece que nosotros, los colombianos, así no lo queramos reconocer, tenemos mucho, nos gustan mucho los rituales, a las mujeres les gusta mucho hacer todo un ritual con respecto a su apariencia, el cabello, los ojos, etcétera, etcétera. Formas como muy rituales que a mí me parece que son interesantes y que de alguna manera la teatralidad conserva. Yo quisiera decir que desafortunadamente el ritual cada vez en una, ¿cómo te digo? En un momento tan angustioso, pareciera como que los rituales se están perdiendo. Incluso siento que como vivimos tan deprisa, casi que muchas veces no disfrutamos ni la posibilidad de tomar un café con el otro, etcétera, que a mí me parece que esas son formas también rituales. ¿En qué sentido? Yo creo, lo digo con mucha sinceridad, que una de las cosas más importantes para el pueblo colombiano es la idea de compartir. Es decir, mi madre expresaba su amor por mí con la comida. Entonces, digamos, yo llegaba a la casa de mi mamá después inclusive de haberme ido mucho tiempo y para ella era muy importante como servirme una taza de chocolate, ¿sí? O algo, un café o no sé, alguna cosa porque era una demostración del afecto. Yo siento que nosotros en Colombia tenemos fuertemente esa idea de expresarle al otro nuestros afectos con alimento, por ejemplo. Entonces, por esa tradición, digamos, ese ritualismo de la tradición colombiana, que me parece una cosa como ancestral, es muy importante. Nosotros somos muy dados a compartir. Y fíjate, una cosa tan bella como lo que te voy a plantear, que hay en este momento, aquí en la ciudad, quien lo creyera, aquí en la ciudad hay grupos de teatro que cuando se presentan no cobran la entrada, sino proponen la idea del trueque o del compartir. Entonces, si alguien lleva 2 huevos o alguien lleva una libra de arroz, etcétera, etcétera, esas cosas que parecen, claro, si nosotros las vemos a la luz de que es que yo soy un profesional del teatro y yo debo recibir un pago por mi trabajo, claro que sí, no estamos hablando de eso, por supuesto, todos reconocemos, si tú empleaste 5, 10, 15 años de tu vida para formarte como actor, como actriz, como director, etcétera, es obvio que no estamos hablando de que eso es una profesión y tú requieres un pago, eso no estamos hablando de eso, sino más por la pregunta que tú me planteabas sobre qué se conserva. Y yo creo que esa idea del compartir y del trueque es una idea que tiene mucho sentido, sobre todo porque a veces pienso que hay grupos de teatro que están utilizando esas estrategias y esas estrategias me parece que son importantes tenerlas en cuenta porque de algún modo como que dan cuenta de ese sentido comunitario de ritual, con ese sentido comunitario ritual del teatro que nosotros todavía pienso que se conserva.
Mm, y bueno, la otra cosa que ya te decía, hay varios grupos, entre ellos pues el trabajo de Beatriz Camargo, que sigue investigando esos teatros antiguos y que tienen mucho, valen mucho la pena. Listo. William Ospina y García Márquez han señalado varias veces que hay como una mancha en la historia nacional que tiene que ver con que no hemos sabido contar nuestro propio relato. Un relato que incluya a todos, desde los indígenas hasta los mestizos, eh, llámese como se llame. ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, digamos que, no sé, yo no comparto mucho la idea, no la comparto mucho, tengo que reconocerlo. Y pues con William Ospina menos, tengo unas diferencias profundas con él, aunque lo he leído y he tenido la posibilidad de compartir un par de veces con él, pero realmente no estoy de acuerdo. Es decir, pienso que yo siento que la dramaturgia nacional, los dramaturgos y las dramaturgas nuestras, han hecho un ejercicio muy interesante, sobre todo por construir relatos. ¿Qué me parece? ¿Qué me parece eh, que también ha ocurrido? Eh, yo siento que una persona, por ejemplo, una maestra como la maestra Carolina Vivas, es una mujer que permanentemente como dramaturga está intentando construir un relato histórico de nuestro país. ¿Sí? Como el maestro Camilo Ramírez, por ejemplo. Es decir, son maestros que de alguna manera siguen persistiendo, pero no solamente persistiendo, sino construyendo toda una serie de posibilidades narrativas de lo que somos. Pero si nosotros quisiéramos, es decir, hay muchas posibilidades de hablar de esto, querido Oscar. A ver, estoy pensando, por ejemplo, en el término que se inventa el profesor. Es una categoría, un concepto que me parece que es supremamente importante de Camilo con el concepto de fictoria, porque, digamos, está fusionando, es decir, hay una investigación seria sobre la historia y sobre los relatos que nos duelen, pero además de eso, en el juego también de la ficcionalidad, ahí hay construcción de relatos. El maestro Víctor Viviescas ha hecho también unas formas específicas de la narración de lo que nos duele. Estoy pensando en toda una generación también, en una generación muy importante, nueva, reciente, no sé, en Tania Cárdenas, en Verónica Ochoa, en Felipe Vergara, es decir, una cantidad de gente que está construyendo formas de narrar. Y esas formas de narrar no necesariamente, esto es una cosa que me parece muy importante plantearlo, que esas formas de narrar no son necesariamente la narración tradicional aristotélica de un orden inicial, un suceso de partida que rompe el orden, un conflicto que llega a su máxima expresión en un suceso principal y un nuevo orden. Seguramente no. Si tú ves digamos, la dramaturgia del maestro Víctor Viviescas, pues es una dramaturgia fragmentada, atravesada por lo poético, es una dramaturgia rota. Si ves muchos de los materiales de la maestra Carolina Vivas, el juego de evocar el pasado, llevarlo a un universo poético, son cosas que son determinantes porque ahí hay una construcción de relatos que a mí me parece que también nos permiten entendernos a nosotros mismos y nuestra tradición teatral en unas lógicas narrativas que no son tradicionales y que me parece que están construyendo eso. Creo que inclusive el mismo relato de García Márquez, los relatos de García Márquez desde, pues no sé, desde Cien años de soledad, pero también en La vorágine,
de Rivera, y en muchas ha habido una intencionalidad de reconstruir un pasado doloroso o de tener unas formas específicas de contar. Yo siento que en ese sentido hemos ido ganando. Yo vuelvo a insistir, te vuelvo a insistir es en que es una lástima que no seamos un pueblo con una tradición lectora muy grande, somos un pueblo más bien de tradición oral. Mm, y eso hace que muchas de las cosas, es decir, que no se publique tanto como se debiera, porque dramaturgos sí hay por cantidades. Yo mm, quisiera decirte, por ejemplo, que cuando yo tenía tu edad y yo iba, casi todos los días iba uno a ver teatro o en los festivales nacionales o lo que sea, uno veía un montón de obras que ya no, pues que se perdieron. Pienso, por ejemplo, en una obra que a mí me conmovió profundamente, profundamente, que se llamaba Contumacia y Pifucio, por ejemplo. Si tú hubieras visto esa obra, de pronto alguno de tus maestros la vio y se acordará de mí. No sé si el maestro Jorge Prada, o de pronto la vieron, que era una obra absolutamente poética. Pero ¿quién registró eso? No está escrita, esa obra no está escrita, porque era una generación que estaba buscando formas expresivas de narrarnos en una lógica distinta. Pienso en obras tan importantes, porque esa es otra tradición brutal, pero absolutamente importante, que nosotros no tenemos en cuenta, digamos, y es una lástima, la tradición teatral del teatro callejero en Colombia. Obras tan bellas como las de La Papaya Partida, Nuestra Señora de los Súcubos, por ejemplo, era una obra absolutamente bella, definitiva, etcétera. El Inventor de Sueños del Teatro Taller de Colombia. No sé, te podría hablar de un montón de obras que no llegaron nunca a ser un texto dramático. Y quizá no llegaron nunca a ser un texto dramático o un texto escrito, digamos, no llegaron nunca a la escritura, justamente porque ¿quién se iba a interesar? Algún editor que se interesara en por qué no llevamos esto, escribamos esto, pongámoslo por escrito, publiquemos esto. Es decir, hagamos algún ejercicio para que esto no se muera. Y te juro, mira, que un montón de la tradición teatral colombiana de la que te estoy hablando y que fue súper definitiva para mis inicios en el teatro, son obras que, no, que, que quizá no hay nada escrito sobre eso, quizá alguna reseña por ahí en alguna revista, en alguna de las revistas de la ANAD o en alguna cosita así, o en las investigaciones del profesor Prada o de algunos maestros que han intentado recoger esa memoria, probablemente sí, pero en su mayor parte pues son obras que se han perdido. La cabeza de Gucup, bueno, no sé, de obras, adaptaciones interesantes del acto latino, pues esas obras nunca llegaron a un texto escrito, pero que sí se inventaban formas narrativas, como tú dices, sí construían unas narraciones de la violencia en el país, de esa tradición tan violenta que nos ha tocado vivir, etc. Y también de lo fantástico. A mí me parece que ese concepto de fictoria del profesor Ramírez, de Camilo Ramírez, es un concepto que vale la pena como preservar y fortalecer. Listo. Ahora se me bloqueó el teléfono. Le quitarás la clave. Justamente esto es para el profesor Prada. Es como un ok. De teatro colombiano. Él nos da teatro colombiano. Y con Camilo estamos en una reactivación de la revista de la SAP. No sé si cuando tú estuviste, que había de pronto. ¿Pero cuál? Escénica. Es como escénica, sí. Yo debo tener algún número de esa revista, que es de un formato así pequeño. Sí, yo debo tener algo de eso. Listo, bueno. Ay, Dios mío. Te estoy demorando mucho. Pues un poquito, pero ¿qué hora es? Son las 6:15. Ya casi acabamos. Pues, dale. Listo. ¿Listo? Listo. ¿Todo bien?
Sí está grabando y todo, sí. Sí, está grabando. Bueno, ya has mencionado un poco, el teatro pues es profundamente político y hay quizá una característica y es que un tema o una tendencia ha sido pues la guerra a través de los años. Incluso se suelen traer guerras de hace muchos años a obras recientes. ¿Por qué, por qué crees que aún se siguen trayendo como esos temas? Sí, pues es muy difícil reconocerlo, pero hay que hacerlo de alguna manera y es que efectivamente nosotros somos un pueblo cuya única, realmente cuyo único imaginario es la guerra. Nosotros no hemos tenido ni un solo momento de nuestra historia que haya sido un momento de paz. Es decir, no ha habido ninguno, realmente ninguno. Es muy doloroso, yo les digo a mis estudiantes y sobre todo a mis estudiantes que tienen hijos, hablamos mucho de eso, cómo poder hablarles a nuestros hijos de otra cosa. Bueno, yo no tengo hijos, pero cómo poder hablarles a nuestros hijos de otra cosa que no sea lo violento. Si nosotros hemos vivido en una sociedad que ha sido violenta, violenta por la tierra, bueno, primero pues violenta, ahora que mencionábamos como todo el tema de los españoles y eso, ellos vinieron a arrasar. Ese momento fue un momento súper violento. Pero después en la República las confrontaciones entre el centralismo y el federalismo fueron confrontaciones brutales. La patria boba, imagínate. La guerra de los 1000 días, la confrontación por la tierra, los liberales, después los liberales y conservadores, luego el Bogotazo, el periodo de violencia de los años 40, 50, después de eso la violencia guerrillera, después el narcotráfico, después el paramilitarismo. Es decir, nosotros no ha habido momento de la historia del país, no ha habido realmente un momento que uno pueda decir que no ha sido un momento violento. Por eso es que esto encuentra relatos como el de la maestra Soledad Acosta de Samper, de las víctimas del conflicto, hasta la última obra que se está haciendo hoy, que también toca esos fenómenos de violencia. Es decir, en Colombia no ha habido, yo siento, ninguna otra posibilidad de vivir que no sea la guerra. Es muy fuerte y sobre todo cuando uno va a otros países y tiene la posibilidad de vivir en otros países que por supuesto también han tenido momentos muy difíciles en Europa, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, la Guerra Fría, lo que sea, que pues la idea de van a bombardear y hay que meterse debajo de la tierra o lo que sea, por supuesto, pero son sociedades que de alguna manera también son sociedades muchísimo más tranquilas porque quizá han tenido momentos de paz que les permite tener el contraste, pero nosotros no tenemos el contraste porque en Colombia ha habido guerra todo el tiempo y creo, miren lo fuerte, pero nosotros digamos teníamos la confianza de que con el proyecto, digamos que con la firma del Tratado de Paz, del acuerdo y todo ese tema del posconflicto, etcétera, como que se vivieran momentos más tranquilos, pero ahora digamos la guerra también está habitando las calles de las ciudades. Es decir, nosotros tenemos en la historia reciente de Bogotá una masacre en Bogotá de unas dimensiones que uno dice, no puedo creerlo. Es decir, claro, cuando a ti te dicen, no, es que hubo una masacre por allá en el Tambo, Cauca, uno cree que eso realmente pues es muy lejos, eso es a 10, 15 horas de trayecto. Pero cuando te dicen, no, es que mataron mataron a unos jóvenes en Usme, o en Toberín, en Suba, en Bosa, en Suacha, y los mataron indiscriminadamente, es decir, dispararon desde diferentes fuentes, es decir, desde diferentes puntos los asesinaron y uno dice, es imposible que nosotros tengamos un referente distinto al referente de la guerra. Esto ha sido violento toda la vida y yo creo que lo seguirá siendo. Es decir, ¿cómo es posible que nosotros estemos discutiendo siquiera
en este panorama electoral. ¿Cómo es posible que nosotros estemos discutiendo, siquiera discutiéndolo? Eso ya no debería ser admitido. Estamos en 2022, o sea, siglo XXI, ya descubrimos hasta la cadena del ADN. Es decir, hemos pucha, o sea, digamos, los desarrollos de la ciencia han sido tan grandes y seguramente, eh, si como están planteadas las cosas, viene a gobernar quizá un hombre que es del sistema feudal, es decir, un señor que tiene una imagen completamente feudal de la sociedad, de que aquí se hace lo que yo digo y yo soy el capataz, etcétera, y por él hay más de 6 millones de votos en la primera vuelta, y uno dice, pero ¿cómo es posible? Un señor que piensa que las mujeres tienen que estar cocinando en la casa, en pleno siglo XXI, pero y la gente vota por él, y uno dice, pero eso es incomprensible, y lo más incomprensible es que aunque el señor piensa que las mujeres deben estar en la casa, las que más votan por él son mujeres, uno no puede entender eso, ¿sí? Pero es justamente que nosotros no tenemos un imaginario distinto que la violencia, es decir, somos tan sumisos y hemos estado tan sometidos a la idea del tirano y del que nos maltrata, que consideramos que todavía el país debe ser manejado por un patrón. Es decir, no pensamos que realmente hay un sistema de leyes, hay un sistema organizativo, hay un congreso, una división de poderes. Nosotros somos un Estado social de derecho, pero en el texto escrito. Porque en la vida cotidiana no somos un Estado social de derecho. En la, en la vida cotidiana realmente somos un Estado feudal. No hay otra, es decir, yo no veo otra explicación para esto que nosotros estamos viviendo. Entonces, por supuesto que todo eso se tramita por el teatro. Es decir, mira, yo hice una obra en el 2008, cuando en 2007, 2008, 2006, 2007, 2008, en ese momento empezó a ocurrir el tema de los procesos de justicia y paz, es decir, el sometimiento, entre comillas, sometimiento de los paramilitares a la justicia. Cuando empezaron a estos paramilitares a hablar en estos comités de verdad, justicia y reparación, ellos empiezan a hablar y ellos revelaron cosas que eran absolutamente escabrosas, tan escabrosas como los falsos positivos, pero digamos cosas tan escabrosas como decir que en Colombia había prácticas de antropofagia, es decir, que ponían en las escuelas de descuartizamiento, ponían a los muchachos a comer pedazos de carne o a tomarse un vaso de sangre y le daban plata a cambio de eso, como un reto de valor. Entonces, fíjate que uno dice, pues con una sociedad tan descompuesta y con un imaginario tan feudal, pues es muy difícil que el teatro no hable de eso. Es decir, claro, yo te digo, yo hice esa obra, Homo Sacer, en el 2007, quizá 2008, que era una obra que hablaba sobre la antropofagia en Colombia, pero todavía hay cualquier cantidad de cosas violentas de las cuales hay que hablar y tendremos que inventarnos los relatos para hacerlo. Y son disyuntivas muy grandes. A mí la pregunta que tú me haces sobre la forma de narrar, sobre el narrar, me parece que es una pregunta muy importante y muy seria que tenemos que hacernos como creadores. Ustedes, la generación de gente que está estudiando, nosotros que somos los mayores, también tenemos que hacernos una pregunta sobre cómo vamos a narrar esto. ¿Por qué te lo digo? Porque nosotros no podemos caer en la simpleza de poner al desplazado, a la señora desplazada con la cajita, vestida con una falda larga de flores y corriendo por el escenario. Eso me parece que es grosero, es brutal, eso no es revictimizar, etcétera, etcétera. Pero tampoco podemos poner la cosa tan limpia y tan ordenada en el escenario como que estetizar la violencia. Eso también me parece que es una cosa muy difícil. Por eso me parece que la pregunta que tú haces sobre cómo narrar esas situaciones tan violentas y tan complejas de nuestra historia, nosotros tenemos que buscar
formas de narrar es decir, cómo poder narrar esa historia y esos imaginarios tan violentos que nosotros tenemos. Ahí hay una tarea de creación bastante grande. ¿Cuáles son ahorita tus intereses estéticos, poéticos, Mm, filosóficos? bueno, a ver, hay varias cosas que en este momento estoy trabajando. Digamos que en mi grupo nosotros tenemos pues el Teatro Occidente y ese espacio es un espacio muy especial porque es un espacio sobre todo muy solidario con los grupos jóvenes. Pues muchas veces nosotros tuvimos también muchos momentos donde como no teníamos sala, como no teníamos un espacio, pues hubo algunos grupos y amigos que nos acogieron, pero ahora que tenemos sala o un espacio, más bien un laboratorio, pues nos gusta mucho tener la posibilidad de que varios grupos de estudiantes o de egresados recientes puedan tener un espacio donde ensayar ahí en Occidente. Entonces, digamos que ese espacio nos está generando preguntas muy interesantes sobre dramaturgia propia. Entonces, yo he estado escribiendo algunas obras y hemos estado montando. Entonces, ¿qué temas de trabajo? Por supuesto, digamos que el tema de la violencia y el tema como de esos relatos históricos pues nos interesan mucho, pero hemos estado trabajando también como otro plano interesante que nos parece clave, que es como el relato urbano de la ciudad, de esas nuevas eh, formas, digamos, que se cocinaron durante la pandemia. Mm, de ahí salieron varias obras, varios monólogos que los tejimos en una obra que se llama La Noche. Y yo creo que la principal preocupación de, esa, de ese momento o de este momento era encontrar una forma narrativa que nos permitiera como empezar a tramitar un poco todo lo que se vivió en la pandemia, porque la pandemia es una cosa importante, digamos, a nivel histórico, es decir, no fue el mundo entero que tuvo que guardarse, eh, limitar la vida a las cuatro paredes y eso, digamos, exacerbó no solamente la fragilidad del Estado, sino la fragilidad de la familia, la vulnerabilidad en la que todos nosotros habitamos, es decir, se generaron ahí procesos de violencias basadas en género, todas las que tú quieras, maltrato, conflictos familiares, pero pues cualquier cantidad, pero además de eso, fíjate que también hubo muchas personas que salieron de la pandemia con problemas de depresión, de ansiedad, unos problemas de salud mental muy complicados y por eso hicimos esta obra que es como el resultado de ese encierro durante la pandemia. Con mis estudiantes, bueno, digamos que en la universidad pedagógica hemos estado trabajándole fuerte a una reforma académica y entonces estoy como trabajando, sigo insistiendo en trabajar ese tema de la enseñanza del teatro y de la epistemología de la enseñanza. Eso me parece muy importante porque uno a veces cree que enseñar teatro es enseñar una tradición y eso ya no es tan así, porque lo que hay que hacer es también potenciar una creación. Entonces, no es solamente enseñar la tradición, sino que también hay que empezar a mirar cuáles son los problemas de la creación contemporánea en artes escénicas. Entonces, he estado trabajando eso como dramaturgo y como director me interesa mucho el tema de como te digo, de la pandemia y de toda la fragilidad del Estado, porque durante la pandemia también con todo el tema del estallido social, del paro, como que empezaron a emerger una serie de cosas que estaban ahí como medio escondidas y un montón de violencias que me parece interesante tematizar. Digamos que en este momento básicamente estoy dedicado a eso, siempre pues dedicado a la
investigación de las estructuras dramáticas, que es una cosa que me parece bastante importante, y ahí sigo como en esas búsquedas. Y para ti, ¿cuál crees que es la labor que también me gusta llamarnos creadores, de los nuevos creadores, en el teatro específicamente? Bueno, yo creo que una cosa clave son como dos horizontes de sentido. Por una parte, yo creo que es clave que nosotros como creadores en este momento nos planteemos con seriedad el tema de los lenguajes. Es decir, yo creo que, por supuesto, y soy muy comprometido con eso, digamos, de la tradición occidental y de esas teatralidades occidentales, pero esas teatralidades occidentales también ya están expandidas, es decir, han estado ya eh, expandiéndose hacia otros problemas y hacia otros asuntos. Entonces creo que eso como creadores a nosotros nos debe convocar, es decir, nos debe como inquietar por lo menos que nuestros planteamientos de creación contemporánea tengan que ver con ese tema de los lenguajes. Yo digo, yo incluyo cosas de video, pero no las incluyo por una moda o por algo así, sino porque ese material me inquieta. Y me inquieta mucho, pues también tiene una relación directa con la pandemia. Fíjate que nosotros decimos el teatro, las artes vivas, son artes que están en la presencia inmediata, es decir, el espectador está allá, yo estoy acá y estoy actuando para el espectador, pero cuando vino la pandemia nos tocó encerrarnos. ¿Qué pasó con esos medios, con las redes sociales, con la cámara, con el computador, con actuar frente a un computador? Eso también es estremecedor, de tal manera que yo creo que es importante, digamos que como creadores nosotros nos planteemos seriamente el tema de los lenguajes, entre otras cosas porque siento que todo este tema de la interdisciplinariedad, de la transdisciplinariedad, pues es un asunto que en la vida, en el mundo contemporáneo nos tiene que importar de alguna manera, cómo construir nuevos relatos para convocar a un público que quiera venir también a ver esos devenires, esos relatos contemporáneos, esos relatos nuevos. Eso por una parte. Pero por otra parte también me parece que es muy importante para los creadores que nos planteemos seriamente, pero realmente con mucha seriedad, digo a los creadores colombianos, el tema del público. Ahorita justamente se está desarrollando un seminario sobre el público, pero yo creo que ese seminario, bueno, pues ha tenido, por lo menos en estos 2 días que yo he asistido, como a un par de charlas ahí, yo creo que tiene como un enfoque, está centrado en un discurso que es un discurso, a ver cómo decirlo, como muy centrado en la idea de la oferta cultural y la demanda cultural y el producto cultural y el consumo cultural, etcétera. Pero yo me estoy preguntando realmente por otro problema, y es que yo digo, pareciera que nosotros ni la pandemia, ni el estallido social, ni lo que está pasando actualmente en Colombia pareciera importarnos. Es decir, estamos hablando de las obras casi en términos de productos de consumo cultural, de como hablar de reggaetón o como hablar de otros productos comerciales, digamos, de las expresiones culturales actuales. Y eso me tiene preocupado, pues porque nosotros si nos definimos desde el arte, desde la dramaturgia, desde el teatro, desde las artes vivas, etcétera, sería muy importante hacernos una pregunta sobre si la pandemia y todas estas cosas que han pasado en el mundo, nosotros seguimos iguales como sociedad. Es decir, seguimos siendo iguales de trogloditas antes de la pandemia, es decir, somos iguales de salvajes, tenemos esa mentalidad tan
como apática, insolidaria, el otro no me preocupa, egoísta, pienso que nosotros deberíamos ser como hacernos esa pregunta por el público de una manera muy seria, es decir, qué clase de subjetividades, qué clase de ciudadanías hay hoy y cómo es que esas ciudadanías, a qué van a teatro esas ciudadanías. Es decir, van a teatro como ir a un bar de reggaetón, yo digo no debería ser. Es decir, tenemos que hacernos esa pregunta y hacernos esa pregunta fuera de esa lógica de producto, consumo, empresa cultural, etc. Hay otras preguntas ahí que son trascendentales. Igual yo lo defiendo, es, digamos, mi vocación, que el teatro tiene que conectarse con el público en la construcción de un relato colectivo de nación. Y yo creo que se nos olvida un poco eso, se nos olvida a veces eso. Y no, la discusión sobre el público no puede ser una discusión que esté centrada en cuántas personas van y la cantidad de ingresos y la sostenibilidad. Por supuesto, todos necesitamos vivir de esto. Yo te digo, yo estudié 3 pregrados y 3 posgrados y yo necesito vivir de lo que yo estudié, porque si no hubiera estudiado una ingeniería o medicina o cualquier otra cosa, pero yo estudié, yo tomé la decisión de estudiar eso y yo debo vivir de esto. Pero por supuesto, esa otra dimensión tiene que preocuparnos, es decir, siempre aparecerá la misma pregunta: ¿para qué le sirve el arte a una sociedad? Entonces esa pregunta que tú me estás haciendo tiene que ver un poco con eso. ¿Para qué le sirve el teatro a una sociedad colombiana que está pues con un imaginario de violencia recurrente y que seguramente quiere seguir perseverando en él? Porque pues pareciera como que la actualidad, la coyuntura electoral actual lo demuestra. Listo, pues muchas gracias a Carlos Sepúlveda por la entrevista deliciosa por demás. No sé si quieras Muchas agregar algo gracias. más. No, también agradecerte a ti, a Aura por la invitación, a los maestros que están detrás de esto. No, muchísimas gracias y claro, interesante que la conversación siga abierta. Yo siento que antes charlábamos más, es decir, siento que en nuestra generación charlar era muy importante, es decir, ir al bar a tomarse un café, a charlar, a debatir, a disentir, a tener conflictos con el otro, eran muy importantes porque de alguna manera nosotros decíamos como es muy importante debatir lo que nos duele, saber qué está pensando el otro. A veces era también una forma de acompañarnos con nuestros colegas y hoy cada vez hablamos menos. Entonces como que hay una ansiedad muy fuerte por otros asuntos, por el afán, por, no sé, la prisa. Y es una desgracia que eso no nos permita como poder sentarnos a hablar y a charlar de teatro, de pintura, de música, de política, de todo, de todo, de todo. Yo me acuerdo, yo tenía unas conversaciones con mis colegas, hablábamos, hablar de cualquier cosa, es decir, podríamos hablar de política, pero también de la actuación de Robert De Niro, o es decir, de los premios de cine, o de Chekhov, de hablar de en mil circunstancias. Ahora casi no hablamos. La importancia del café, la importancia de la cerveza, la importancia del colegaje es determinante. Por eso les agradezco mucho esta invitación.